Daddy ain't that bad, he just plays rough. I ain't that sky when I'm covered up. I leave the light on. I leave that light on. Little girl hiding underneath the bed. Was it something I did? Must be something I said. I leave the light on. Better leave the light on. 'Cause I wanna love. I wanna live. I don't know what you meant. I never did, no, no. 17 and I'm all messed up inside. I cut myself just to feel alive. I leave the light on. Yeah, I leave the light on. 21 on the run, on the run, on the run. Run myself and everyone. I leave the light on. Better leave the light on. 'Cause I wanna love. I wanna live. I don't know much about it. I never did. I don't know what to do. Can the damage be undone? I swore to God I'd never be what I become. Lucky stars and fairy tales. I'm gonna bathe myself in a wishing well. And pretty skies from cigarettes I never will forget. I never will forget. I'm still Bueno, hago este vídeo para hacer la comprobación de los cables de audio que acabo de fabricar. Comparo siempre con el cable más caro que tengo, que es de Albedo. Este cable es de Albedo. Es un cable de plata pura, con un coste de unos 600 euros. Y este que suena ahora es fabricado por mí. Bueno, fabricado. El cable está. Lo que pasa es que hacerle la terminación, los bananos de pali, todo esto. Creo que he conseguido un sonido maravilloso, tratándose de voz y de instrumentos. El cable es Eclipse de Summer Cable, pero lo he mejorado. Lo he mejorado y no voy a decir cómo, porque el cable de origen suena bien, pero ahora suena mejor. Es de 4 milímetros cuadrados y tiene un hilo de 0,5 milímetros cuadrados de retorno, de drenaje, que mejora el sonido. Pero le he puesto una cosa más, otro hilo para mejorar los agudos. Es una maravilla como suena ahora. Vamos a poner el albedo. Este es el albedo. La diferencia es enorme. Escuchamos una cinta que está grabada de un formato MP3, de un formato digital comprimido, y no es ni de vinilo ni de CD. Ponemos otra vez el albedo. El albedo es uno de los mejores cables.
Pero claro, se trata de tener algo por 50 euros, no por 500, con un sonido como este. Una maravilla. La entrada es directa, quería decir, desde la platina directamente en el amplificador. No pasa ni por el previo ni por nada. Directo medios y agudos de sobra. Eso es lo que me interesaba tener para los instrumentos y para la voz. Y el albedo es más equilibrado, pero está como distorsionando un poco el sonido. Y lo tengo más claro, más nítido el sonido. Con un cable que, vamos, me ha costado el Eclipse vale unos 7 euros al metro. Y aquí tengo cables de 1,5 metros, o sea que me he gastado 22 euros en cable. Más el apantallado y las bananas. Y la mejora que le hice, unos 50 euros. Por 50 euros un cable maravilloso. Otra vez. Albedo. Los cables hay que ajustarlos a cada equipo y a cada gusto según la música que se escucha. Es muy importante, cada equipo suena diferente con el mismo cable. O sea, este cable si lo pongo en el M73 no suena igual. El M73 me refiero al antiguo. Este es el Urushi de M73 también. Me encanta, me gusta. He acertado. Bueno, según el gusto de cada uno. Para mí el gusto perfecto. Por eso hay que poner varios tipos de cables en cada equipo según la música que se escucha. Este es el albedo. Y este es el Eclipse. Bueno, si quieren opinar, agradezco. Gracias.